Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. La mayoría de nosotros llegó hace 20, 30 años, 10, 5, pero en algún momento tomamos la decisión, decimos, quiero vivir posiblemente después de andar buscando, y uno cuando buscaba dónde vivir, buscaba de acuerdo a sus gustos, sus posibilidades también. En esa época vivir fuera de la ciudad era sumamente atractivo, primero porque éramos más jóvenes, muchos de nosotros, y segundo porque en el caso de Mendiolaza, la ciudad era ciudad campo, ofrecía todas las virtudes de la naturaleza, ninguno de los problemas de la ciudad, había cuerpo con el cual soportar eso, acarrear leña, cortar el pasto, y además resultaba más barato y más seguro que vivir en una gran ciudad como la ciudad de Córdoba. Bien, todo eso se ha ido modificando. No solamente nuestro cuerpo, no solo nuestra posibilidad de cortar leña y de cortar el pasto, sino la realidad. Y precisamente de eso se ocupó nuestro colega Pablo Gileta en un informe para Diario Perfil. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola Gabriela, qué gusto poder charlar con vos un rato y muy linda la introducción que hiciste. Me trasladaste al paisaje, al panorama de tomar esa decisión de alejarse un poquito de la ciudad, ¿no? Que tanta gente tomó y sigue tomando. Uh-huh. Pero pocos tuvimos la oportunidad de hacer verdaderamente nuestras vidas en el lugar en el que elegimos, es decir, quedarnos acá todos los días, trabajar desde acá, ni hablar nuestro privilegio de haber podido tomar la voz de esta ciudad, ser la única radio en esta ciudad en su historia, sino mandar nuestros chicos a colegios cercanos. Eso es casi un privilegio. La mayor parte de nuestros vecinos tienen que recurrir a otras soluciones, y de eso es de lo que te has ocupado, ¿verdad? Exactamente, Gaby, porque me puse en la piel del que tiene que viajar todos los días por razones vinculadas al estudio, al trabajo, fundamentalmente, muchas veces a servicios también. Y efectivamente, el ahorro que puede llegar a tener una persona que consigue un lote o alquilar o comprar una casa en lo que es el Gran Córdoba, el área metropolitana, es un ahorro que es en teoría nomás, porque en la práctica se diluye muy rápidamente. Ese gasto cotidiano que se incrementa respecto del que vive en la ciudad, lo absorbe casi todo. Y hablamos del gasto que vos tenés que tener en cuenta en transporte, en lo que es el costo del interurbano, que puede variar de acuerdo al lugar, pero que siempre es más caro que el transporte urbano de pasajeros que toma quienes viven los vecinos que viven en barrios aledaños al centro o incluso fuera del arco de la circunvalación de Córdoba. Es un diferencial de un 30%, más o menos el cálculo general nos dio eso, 30%, que es el equivalente también a lo que en teoría sale más barato una propiedad en el marco del Gran Córdoba respecto de la capital. Sale un 30% menos, pero vos todos los días pagás un 30% más para trasladarte a la ciudad, ¿no? Lo cual, Pablo, sí. El 30% menos que cuesta, ¿es la propiedad, el adquirirla o el alquilarla? Y el promedio más o menos te da similar en ambas cosas, Gaby. El terreno, la evaluación es en promedio un 30% menos, incluso en algunos barrios privados, no hablamos de country, pero sí barrios cerrados, es más barato que en un barrio como por ejemplo General Paz, barrio Juniors, los barrios que están más cerca del centro de la ciudad. Es en promedio. Y eso también se traslada al tema de los alquileres. Los alquileres también pueden ser hasta incluso un 40% más baratos en el arco fuera del arco de la ciudad de Córdoba. Y eso, si vos lo proyectás al costo diario, al de todos los días, decir, bueno, me sale más barato vivir acá, pero todos los días pago un 30% más de transporte.
vos calculás que ese costo se amortiza bastante rápido, ¿no? Porque no es solamente el costo del transporte, sino el costo del tiempo del traslado, que es en promedio 1 hora más para el que vive en el Gran Córdoba. Entonces esa hora también es tiempo, ¿no? Si te la tuviera que abonar cualquier empleador, estamos hablando de un saldo invisible, pero que también tiene su peso, ¿no? Pablo, el transporte cuesta un 30% más, ¿solo porque queda más lejos, hay más kilómetros o hay otros factores? Y habría que analizarlo con las empresas del sector. Vos sabés que el costo del transporte, tanto el urbano como el interurbano, está asociado al precio del combustible directamente. En los últimos tiempos hubo muchos aumentos de combustible y no todos se trasladaron al precio. Yo en la nota señalo que en realidad estos números son así, pese a que el transporte subió menos que la inflación. Claramente tuvimos el año pasado en la provincia de Córdoba una inflación superior al 30%, creo que 36%, y sin embargo en el mismo periodo el transporte interurbano aumentó un 23% durante todo 2025. No obstante lo cual, los números siguen haciendo que esta ecuación, este juego que estamos haciendo, Gaby, termine hablando de un costo todavía significativamente más. Vive fuera de la ciudad y se tiene que trasladar por cuestiones laborales y por cuestiones también de educación. A veces también la cuestión del médico, ¿no? Cuando hablamos de servicios, muchas veces el tratamiento de algún caso en particular hace que no tengas un médico, un especialista cerca en la zona y que sí o sí sea ineludible el paso por la ciudad de Córdoba, ¿no? Todas cuestiones que se van sumando para hacer este guarismo. El tema del tiempo en realidad de la suma de todas estas variables que has planteado, hace por ejemplo que muchos de nuestros vecinos, no, estoy exagerando, que algunos de nuestros vecinos, por ejemplo, a la hora de mandar sus hijos a la universidad, prefieran pagar la universidad privada que queda acá a la vueltita frente al aeropuerto Claro. y no mandarlos a Córdoba, aunque la universidad sea gratuita en Córdoba. Porque Mira, ese es un dato que se me escapó, está muy bueno el dato, yo se me escapó y bueno, te grafico un poco esto. Yo tengo muchos amigos viviendo en Sierras Chicas, por ejemplo, y la verdad que, como vos decías en la introducción, hacen lo imposible por evitar la ciudad de Córdoba. Costos, que ha sido el motivo de mi informe. Bueno, y también porque cuando uno logra acomodarse a esa realidad de vivir lejos del ruido, creo, Gaby, que no le cambia por nada. No. Pero además de todo lo que venimos nombrando respecto del costo en sí mismo, hay una cuestión como de infraestructura que parece haber ido en sentido inverso a el del poblamiento de estas ciudades. Cuando nosotros llegamos a vivir a Mendiolaza, llegar a Córdoba en ómnibus tenía una frecuencia que a lo mejor es similar a la que tiene ahora, nada más que en ese transcurso la población casi se duplicó. Claro. Eso también es una cosa que miraste a la hora de hacer este informe, cómo la infraestructura ha acompañado esta migración. Sí, lo tuvimos muy en cuenta. Bueno, vos nombrás el caso del transporte, habría que ver otros servicios que tampoco se han incrementado en la misma proporción que el crecimiento poblacional de la zona. Pero bueno, ya que mencionás el tema del transporte, acoto lo siguiente. Tuvimos la pandemia y muchas veces la frecuencia no volvió a ser, desconozco el caso puntualmente de Mendiolaza, pero no volvió a ser en la mayoría de los casos la anterior a la pandemia, ¿no? Es como que la pandemia moderó muchísimo, por supuesto, el movimiento, que se justificó en ese caso que la frecuencia menguara, pero bueno, uno suponía que vuelta a la normalidad, la frecuencia del transporte, algo que en la mayoría de los casos, reitero, no sucedió, Gaby. Y después, mira, me ha tocado consultar a muchos intendentes, dos de los cuales no me pidieron no ser mencionados en la nota, porque acá también hay un juego, viste, que es el
el de las coparticipaciones y el de los recursos de la provincia para los municipios, que muchos están haciendo como un fino equilibrio porque tendrían muchas cosas para decir y bueno, te las dicen por lo bajo, no quieren tensionar un poco la relación con la provincia, del mismo modo que le pasa a la provincia con la nación, ¿no? Es una relación bastante parecida en ese sentido. Y me decían que sin recursos es bastante difícil gestionar, obviamente, sobre todo en lo relativo a otros servicios como cloacas, por ejemplo, ¿no? Largamente prometidos y que faltan también en varias localidades del Gran Córdoba. Uh-huh. Vamos por parte. ¿Qué otros servicios considerás que faltan, que no han acompañado este crecimiento? Nombramos el transporte. Yo podría decir, bueno, salud en Mendiolaza, claro, por lo menos estamos igual o casi desde la última refacción que se hizo en el hospital de Unquillo. No tenemos mucho más, no hay más servicios, no hay mayor cantidad. ¿Qué otros servicios notas que no han acompañado otras prestaciones a este crecimiento en el Gran Córdoba? Me parece que en lo vinculado a la salud, Gaby, soy reiterativo, pero cuando el tratamiento es muy, muy puntual, cuando requiere una especialidad médica, el traslado es inevitable. Uh-huh. Y en eso me parece que es algo en lo que se debería crecer. Muchos, hablaba con el intendente de Colonia Tirolesa y coincidía en eso, ¿no? De trasladar especialidades médicas a las ciudades y a los pueblos de Gran Córdoba. Sería una de las formas de evitar esta migración, que sobre todo cuando tenés que someter a una persona que está en un tratamiento, que está medicada, que está en una situación de salud más delicada. Y lamentablemente en algunos casos todavía sigue siendo inevitable, incluso para tratar enfermedades, no estamos hablando de enfermedades raras, sino de enfermedades comunes, tratamientos oncológicos, lamentablemente cada vez más habituales, exigen un traslado muchas veces de las personas a la ciudad de Córdoba. Hablando de cuestiones que son modificables y que solamente requieren una mejor ingeniería social, si se quiere, de parte de los municipios en su correlación con la provincia. Uh-huh. Precisamente volviendo al tema de la coparticipación, bueno, Mendiolaza pasó de un censo a otro, aumentó como un 40% aproximadamente su población. Y cuando al fin llegó el momento en el que la provincia reconoció eso y le aumentó la coparticipación, que dijimos, ahora sí vamos a ser ricos, resulta que la coparticipación aumentó del 0,33 al 0,38. Y digo, pero habíamos crecido el 40%, ¿cómo es esto? Y sobre eso además vino la modificación de la forma de recaudación de la provincia, que decidió ponerse generoso con los vecinos en aquellos impuestos que son coparticipables. Entonces también llega poquito, llega menos a los municipios. ¿Cuáles son las estrategias que de este estudio que vos pudiste notar que los municipios están llevando adelante para paliar eso? No, prácticamente ninguna, Gaby, prácticamente ninguna. En algunos municipios se está intentando avanzar con instituciones terciarias que puedan retener a los jóvenes para fundamentalmente habilitarlos a realizar algún oficio vinculado a la actividad local que les permita quedarse, ¿no? Sobre todo en zonas que tienen una fuerte actividad rural. Pero poco y nada, porque lo que te dicen los intendentes es que no tienen recursos, que lo tienen como una política prioritaria, pero lamentablemente no tienen los recursos para llevarlo adelante. También hay una cuestión en lo que hace fundamentalmente lo que charlamos recién, la medicina, que bueno, también tiene que ver con el pago del salario de los médicos, que tampoco son reconocidos como tantas otras profesiones por su trabajo, y que si vos a esa falta de reconocimiento que de por sí tienen le agregas el costo de tener que trasladarse
a una localidad del Gran Córdoba a diario, no encuentran el estímulo suficiente para hacerlo, ¿no? Reitero, es una ingeniería que provincia y municipios deberían tratar como prioritaria para evitar esta dependencia que en muchos casos se da y es muy fuerte respecto de la capital provincial, y que es lo mismo que los cordobeses capitalinos muchas veces renegamos y nos quejamos del centralismo porteño. Digo, este federalismo malentendido hace la misma proyección de una gran ciudad como Córdoba respecto del trato de nación. Bueno, lo mismo creo que pueden decir los municipios respecto de su dependencia de la capital, ¿no? Y al mismo tiempo es como una suerte de círculo vicioso, porque para que si la gente se quedase en su lugar de residencia a producir, eso enriquecería, le daría beneficios económicos a una ciudad, a una localidad. Pero para que se queden se necesitan recursos económicos, entonces es como el cuento de la buena pipa, ¿no? Exactamente, es un círculo vicioso que parece, una espiral que parece no tener fin. Exactamente, bien. Pablo, ahora quiero que nos invites, por favor, se viene una nueva emisión de Repensar. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias por darme la chance de contarle a la gente de Mendiolaza. Sí, mira, me encuentro en un proyecto muy lindo que se llama Repensar Argentina. Es un streaming que es una emisión mensual en realidad, que es una realización del Sindicato Petrolero de Córdoba, el SINPECOR, gente muy comprometida con lo que pasa, con la problemática en general, y de siempre, la verdad que sí. Y bueno, en este caso, este tercer programa de Repensar va a hablar sobre soberanías, porque el disparador obviamente fue Malvinas en este mes, y vamos a hacer un primer bloque del programa hablando de Malvinas, con excombatientes, con héroes de Malvinas, pero también queremos adentrarnos en un tema muy del presente, que es las modificaciones a la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y modificación, esta ley del año 2010, y uno puede decir, bueno, pero desde acá, desde Córdoba, ¿en qué nos cambia la vida? ¿En qué nos modifica? Y la verdad que sí, que nos cambia mucho la vida ya en tiempo presente, y ni hablar de cara al futuro. Así que invitamos a todos aquellos que quieran interiorizarse en este tema, además de escuchar a nuestros veteranos de guerra y héroes de Malvinas, a conectarse a Repensar Argentina. Lo buscan así en YouTube. Al 11 de la mañana estaremos hablando de estos temas tan importantes para todos. Los invitamos además a revisar los capítulos anteriores, porque cada uno de los capítulos que se han grabado hasta acá son efectivamente temas sobre los que tenemos que volver a pensar. Felicitaciones por ese trabajo, Pablo, y felicitaciones por este informe que nos ha hecho también volver la mirada sobre nosotros, sobre nuestra historia y sobre nuestra realidad. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Otro para vos, Gaby. Un gusto y a disposición siempre. Abrazo grande. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.